Hola, buenas noches. Gracias a cada una de ustedes por entrar. Ahora solo son mujeres por lo pronto. Pues nada, como les había comentado, esta será la última charla que vamos a tener de parte de esta beca de periodismo ambiental y la creación de la red de periodismo de resiliencia costera. Y pues básicamente hoy no tenemos un invitado, hoy seré yo quienes va a compartir un poco la idea de hacer esta sesión es platicar un poco acerca de cómo poner en práctica todas las cosas que hemos escuchado hasta el momento. Eh, digamos que el tema del periodismo ambiental, como ya lo hemos escuchado varias veces, tiene que ver mucho, obviamente, con el medio ambiente, con la degradación de los recursos naturales y con el impacto que esto tiene para nosotros como especie, ¿no? Pero pues platicando ahí con varias personas de ustedes y pues siempre es un tema de conversación en el sentido de cuándo y cómo hacer el periodismo ambiental, que al final es un periodismo de ciencia, ¿no? ¿Por qué es periodismo de ciencia? Porque al final el tema del cambio climático, el tema de la administración de los recursos naturales, siempre está basada en investigación. Es algo que obviamente pues que científicos en todo el mundo se dedican a recabar información para ver cuál es el impacto que las actividades como seres humanos tenemos sobre los diferentes ecosistemas del planeta. Y siempre existe la duda de cuándo es periodismo ambiental, cuándo es periodismo de ciencia y cómo aplicarlo particularmente con las dificultades con las que hemos venido platicando, ¿no? Que no hay muchos espacios, que no hay muchos recursos. Y entonces yo quería como desde esa perspectiva ya compartirles un poco de cómo es el quehacer en este tema del periodismo ambiental y cómo poder crear historias que tengan un impacto en la gente, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Como siempre, y ya que estamos nosotros aquí ya como los conocidos, digamos, pues definitivamente le decía hoy a Isabel que tuvimos ahí un intercambio por Instagram, que pregunten, porque al final creo que como en todo en la vida, siempre las experiencias de las otras personas, el punto de vista de las otras personas, siempre nos va a dar a nosotros nuevos insumos para poder eso, ¿no? Crear historias que puedan ser de utilidad para las personas y al final pues compartir conocimiento, ¿no? Entonces, ah, ahora les voy a compartir mi presentación. Pues bueno, como les decía, pues la idea de esta charla es cómo hacer periodismo ambiental y de ciencia. Básicamente, lo primero, y primero me disculpo porque he tenido que usar ahí imágenes donde yo aparezco porque me costó un poco encontrar imágenes relacionadas con el periodismo como tal. Pero básicamente es esto, ¿no? El periodismo de ciencia y el periodismo ambiental está basado siempre en el impacto que, como les decía al inicio, las actividades que nosotros tenemos en diferentes partes del planeta, ¿no? En este caso en Guatemala, aquí en la ciudad de Guatemala, siempre tienen un mayor impacto en las comunidades rurales. Por ejemplo, en el tema marino costero, lo hemos platicado, lo platicamos la otra vez con las biólogas, son las comunidades marino-costeras las que sufren, digamos, más esa falta de planes de manejo, digamos, hasta cierto punto, porque, pues, ya sabrán, ¿no? Los ríos desembocan en el mar y pues ahí es donde llega toda la basura, llegan todos los desechos sólidos, los desechos químicos, los desechos industriales. Y es ahí desde donde, desde mi experiencia personal, creo que se puede tener mucho más impacto. Primero porque, por lo general, en un país como el nuestro, como Guatemala,
Ya sabemos que el tema de la educación es bastante, lo vamos a decir de manera suave, es bastante limitado. O sea, entonces hay muchas personas en las comunidades que no tienen acceso a conocimientos básicos. Además que también siempre existe el problema del idioma, de, hay choque cultural, obviamente, por la gran variedad de, de culturas con las que tenemos que convivir aquí en este país. Entonces, para mí lo importante siempre ha sido, y es lo que me ha traído hasta acá, en realidad, ha sido el comprender que nosotros como reporteros, como comunicadores, tenemos que buscar esa conexión con las comunidades. ¿Por qué? Primero, porque nosotros somos parte de esta comunidad. O sea, al final sí, este es un país multicultural, plurilingüe, perdón, pero al menos al final nosotros compartimos mucha de la idiosincrasia como guatemaltecos. Entonces, no deberíamos o más bien no deberíamos, no, sino a partir de eso, empezar a crear una conexión, porque insisto, el impacto o las consecuencias que estas personas están viviendo son consecuencias para nosotros mismos, ¿no? Y al tener nosotros, al compartir esta idiosincrasia, esta cosmovisión, como dicen los pueblos indígenas aquí, los pueblos mayas, también tenemos la oportunidad de crear contenidos que les hablen a ellos. Entonces, como ponía aquí, la conexión de los reporteros locales con las comunidades significa que la forma en que nosotros elegimos, reporteamos y escribimos noticias puede tener un gran impacto en nuestra audiencia. ¿Y esto qué significa? Básicamente el poder, primero que nada, y comparto un poco la conversación o el intercambio que tuvimos con Isabel hoy en la mañana, que hay muchos conocimientos que nosotros no tenemos. Lamentablemente, y tristemente, y es por eso que es complicado el compartir estas historias y por qué los medios de comunicación nos interesan por ello y por, por relación o asociación, también las personas en el país no tienen un interés real por lo que sucede en las diferentes zonas, es porque estamos desconectados nosotros, porque nosotros pensamos que, y no digo nosotros los que estamos acá, sino en el país, ¿no? Estamos con la idea de que a nosotros lo que está pasando en Petén o en Izabal o ahí en Monterrico, en todo el Pacífico, no nos afecta en lo absoluto, porque al final, por ejemplo, podemos hablar de la sobrepesca. Puede ser un ejemplo interesante. Y entonces alguien puede venir y decir, pues a mí no me afecta, porque al final de cuentas yo no como pescado, no me gusta el camarón y bla, bla, bla. Y entonces eso ya tiene que ver con nuestras decisiones como comunicadores de qué historia vamos a abordar. Pero ahí es donde nosotros estamos cometiendo un error, porque estamos pensando solo individualmente. Y principalmente, como también hemos escuchado durante todas estas conversaciones, todo nos afecta, porque digamos, ¿qué es lo que pasa si, y les pregunto a ustedes, tal vez alguien me pueda decir o tiene alguna idea, qué impacto tiene que una especie o varias especies de peces ya no estén en los océanos como estaban hace 10, 15, 20 años? ¿Cuál es ese impacto que nosotros como habitantes de una zona alejada del océano tiene en nuestras vidas? Y no sé si ustedes han tenido el acceso a ver o leer o escuchar acerca de los informes que hace Naciones Unidas y los institutos relacionados con el cambio climático acerca de la pérdida de la biodiversidad en todo el planeta. ¿Por qué eso nos afecta a todos nosotros? Porque obviamente el planeta está interconectado entre sí. Si hace falta una especie, eso afecta a otra especie y así sucesivamente, por lo que se le llama la cadena trófica, hasta tener un impacto global, porque nosotros no tenemos una conciencia de qué tan conectados estamos y es ahí donde se pierde la oportunidad de hacer ver a las personas o de crear historias o de crear contenidos de cómo nosotros podemos ser parte de esas soluciones a pesar de que nosotros no vivimos en esas zonas.
Entonces, la ausencia de peces en el océano no solo va a afectar a los pescadores, por ejemplo, va a afectar a otras especies mucho más grandes cuyas actividades tienen un impacto en el clima, por ejemplo, o no sé, pues, por ejemplo, ahí. Entonces, a la hora de nosotros empezar a crear historias o contenidos relacionados con el medio ambiente, primero tenemos que pensar en nuestra comunidad. Nuestra comunidad, es cierto, no es Monterrico, no es Petén, no es Izabal, pero lo es, porque al final nosotros como comunicadores, como periodistas, tenemos que alcanzar a la mayor cantidad de audiencia posible. A lo mejor puede ser que alguien trabaje en comunicación en una institución. Y entonces pueda decir esta persona, pues yo no estoy creando contenido para el público en general, sino estoy creando un contenido para mis audiencias, para mi organización, para mis donantes, para lo que sea, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Al final esas personas que sí, que pertenecen a, son donantes, que están adentro de la institución, pues también son personas, también son personas que, pues, que viven, ¿no? Y que consumen pues, que todo esto, ¿no? Entonces, ahí empieza un error. Entonces, nosotros, insisto, lo primero que tenemos que recordar es que nosotros somos parte de una comunidad. Y al final, o al inicio de todo esto, la comunidad es la que hace, de la que crea nuestra audiencia. Una gran parte de la participación en la comunidad, como pongo aquí, implica educar al público sobre el periodismo. ¿Y a qué se refiere todo esto también? Pues eso, ¿no? Que primero nosotros también tenemos que recordarle a las personas que lo que estamos haciendo es ayudarles a entender algo que ellos no entienden. Pero ¿cómo nosotros vamos a entender eso? Entendiéndolo primero nosotros. Y vuelvo a la misma conversación que tuve hoy en la mañana con Isabel, porque ella compartía una publicación acerca de la pérdida o la destrucción de los bosques. Pero, y no culpo ni mucho menos a ella, sino al final es la comunicación, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Había muchas cosas que ella no tenía conocimiento, como por ejemplo el almacenamiento de carbono, por ponerles el ejemplo que estábamos hablando con ella. Entonces, si ella no entiende o no sabe, o ella o cualquiera, vamos a hablar a cualquiera para no señalarla a ella. Si nosotros como periodistas o comunicadores no entendemos de lo que estamos hablando, de lo que estamos publicando, ya sea en nuestras redes sociales personales o ya sea a partir de los contenidos que estamos generando, si no lo entendemos realmente y solo estamos replicando, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando desinformación. Yo siempre usé un ejemplo de un medio local que pasó hace un par de años, que unos pescadores en el Caribe de Guatemala encontraron un tiburón de aguas profundas, que es raro verlo porque obviamente es de aguas profundas, entonces agarrarlo en una red de pesca es una cosa súper rara. Entonces, esto dio la oportunidad de que se generara un nuevo registro. Pero este medio local, el titular fue, reportan nueva especie de tiburón en Guatemala. Y eso es completamente equivocado, porque no es lo mismo un nuevo reporte que una nueva especie. ¿Alguien de ustedes acá sabe cuál es la diferencia de ello? Pues vamos a hacerlo a dedo y les voy a preguntar. Beatriz, por ejemplo, ¿me puedes decir si tú sabes cuál es la diferencia entre un nuevo reporte o una nueva especie? No, para serte sincera, no, no sé la diferencia. ¿Y tienes alguna idea? Eh, no sé qué tanto puede influir una cifra oficial eh, con el estudio de impacto que se esté haciendo. No, no sé. Bueno, les voy a comentar. ¿Alguien más sabe? Tal vez de pronto alguien tiene una idea de cuál es la diferencia entre reportar una nueva especie o que haya un nuevo registro de una especie. Tal vez reportar es como la parte de comunicar o de informar,
Y un nuevo registro es alguien que se dedica a encontrar especies, me imagino un biólogo, por ejemplo, que registra una nueva especie que tiene como más argumentos para hacerlo. Y tal vez la comunicación es como solo reportar que se encontró un nuevo tiburón, digamos, por así decirlo. Ok, bueno, pues lamentablemente no es así. Y esto se los digo no para hacerles ver que no saben, sino precisamente como no saben, ahí es donde está el peligro de no informar las cosas de una mejor manera, ¿no? De una manera adecuada. Un registro es, por ejemplo, ustedes pueden ver un ave, digamos un águila calva, digamos, por ejemplo. Obviamente esas no son de acá. O agarremos un quetzal. Los quetzales viven en ciertos ecosistemas a determinadas alturas, a determinadas altitudes, más bien. El quetzal se encuentra entre, si no estoy mal, entre los 1,200 y los 3,000 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Entonces, ¿qué pasaría si alguna de ustedes o alguno de ustedes mira un quetzal aquí en la zona 11? Ese es un nuevo registro porque la especie no se está descubriendo, no es una nueva especie que se descubre en la ciudad de Guatemala, sino es un primer registro de una especie que por lo general no se mueve en este ecosistema, en estas altitudes. Esa es la diferencia. Estos periodistas o este periodista al poner en su titular reportan nueva especie de tiburón en Guatemala, lo que está haciendo es desinformando, porque esa especie no es que no se había descubierto, no es que no se tenían registros a nivel mundial o a nivel taxonómico en la región, sino que ningún biólogo, como lo decías Isabel, había estado ahí como para decir, bueno, mira, vimos a este tiburón en el Caribe guatemalteco por primera vez. No sé si me explico. Al final, si nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos informando, lo que estamos haciendo es confundiendo a las demás personas y eso es desinformación. Yo También, creo, perdón, Jorge, también hablar un poco de las percepciones que podemos generar en los medios o en nuestras formas de comunicación, porque retomando tu ejemplo del árbol, yo manejo la percepción de que si talamos los árboles es algo que va a provocar efectos negativos en el medio ambiente, ¿verdad? Y esta idea de que cuando se talan árboles hay como una explosión de carbono, no sé qué tanto se maneja en el imaginario social, ¿verdad? Que sea como un pensamiento común o una opinión pública de la tala de árboles. Para mí es algo que, como tú decías, yo desconocía. Entonces, también en los medios de comunicación o en las plataformas de información pública generamos percepciones y es tener cuidado de eso porque, digamos, yo estoy consciente que todo es una percepción, pero no todo el mundo lo ve así, ¿verdad? Sino que a veces pero uno... te quiero preguntar, ¿a qué te refieres con generamos percepciones? ¿En qué sentido? Porque eso no mucho lo entiendo. Imagínate, lo del árbol es, la percepción es cómo uno percibe la información. Es más sencillo hablar en política, ¿verdad? Cuando uno ve las encuestas, uno está generando percepciones de quién va más, con quién tiene más votos, por ejemplo. Entonces, ahí hay una percepción que se provoca por informar. Y pues eso también hay que tener cuidado, como tú decías, porque, por ejemplo, como te digo yo, en mi círculo y con la gente con la que yo me muevo, pues no, hay cosas que no sabemos técnicamente, ¿verdad? Suponete. Pero todo el mundo sí entiende un poquito que no, que talar árboles tiene efectos negativos, ¿verdad? Pero no sobre el tema de el carbono, sino que va a haber deforestación, se van a inundar las casas, el río va a crecer, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, el carbono siento que es como un nivel un poquito más técnico. Entonces, la imagen que tuviste en Instagram a mí me genera esa percepción de, va a haber problemas de deforestación, pero nunca me genera la percepción de esto generó problemas de carbono, ¿verdad? Claro, te entiendo. Bueno, creo que ahí está la clave y lo ponía aquí Beatriz en el chat. Decía, bueno, creo que en relación a ello, ahí es la importancia de que al reportar algo como buen comunicador, consultar con un experto para no caer en la desinformación. Las fuentes confiables son importantes y esa es la clave, digamos, porque, por ejemplo, agarrando
tu ejemplo, valga la redundancia, de las encuestas, en realidad también ahí hay una desinformación, porque las encuestas en realidad lo que son no es para generar una percepción. La información que nosotros generamos como comunicadores tiene que estar basada en datos. Y entonces una encuesta lo que es una fotografía de una muestra en particular. Pero entonces ahí, cuando el periodista, cuando el medio, de acuerdo a su línea editorial, de acuerdo a sus intereses y lo que sea, deciden titular, por ejemplo, no sé, Sandra Torres aventaja a fulanito sultanito. Pero tiene que mencionar el detalle de que eso es a partir de una muestra. Las encuestas lo que son es eso, es una fotografía en un momento determinado, en una muestra de un grupo en general. O sea, al final eso no es algo como que diga, entonces ya ganó Sandra Torres o ella va a ganar. Por eso es que el tema de las encuestas, agarrando ese ejemplo, y creo que es muy válido, porque al final el periodismo de ciencia, que es lo que es el periodismo ambiental, tiene que basarse en las fuentes, en los expertos, y esto ya lo pongo después en la presentación, pero en contrastar la información, porque así como lo del carbono, sí es un tema bastante técnico. Yo en lo personal aún no lo tengo al 100% claro, pero tengo conocimiento de ello. Pero entonces, eso no nos tiene que limitar a nosotros para no comunicarlo. Porque si nosotros no lo tenemos claro, pues vamos con un experto que nos explique cómo funciona el tema del carbono. Hay una infinidad de publicaciones, una infinidad de informes que hablan acerca del tema del carbono, cómo se libera y cuál es el impacto que la liberación del carbono tiene en el planeta. No sé si ustedes han escuchado hablar de la huella de carbono. La huella de carbono en esencia es lo que nosotros tenemos al existir en este planeta. Si nosotros caminamos de aquí a nuestro trabajo, nuestra huella de carbono es menor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si agarramos el carro, al encender el carro e irnos del punto A al punto B, ahí estamos liberando gases de efecto invernadero, porque tenemos un vehículo que es a base de combustión interna y que requiere combustibles fósiles para funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Echamos la gasolina, esta llega al motor, se quema en el motor y salen los residuos por el escape. ¿Qué residuos son esos? Son, en este caso, el dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. Otro ejemplo, nuestra huella de carbono. Yo soy una tortillera que hago tortillas todos los días. Cuando estoy quemando leña, estoy teniendo mi huella de carbono está reflejada en eso. Entonces, otra cosa, que también hablando también del ejemplo de la tala de árboles. No toda la tala de árboles es mala. ¿Por qué? Y ustedes le pueden preguntar a cualquier ingeniero forestal y les van a decir esto. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos la percepción de que si vemos un camión lleno de árboles vamos a decir, estamos destruyendo el planeta? Pues no necesariamente. Y si ustedes investigan un poquito más, lo vamos a ir hablando al final en la gira y tal. Aquí en Guatemala, por ejemplo, hay un programa de incentivos forestales donde a diferentes sectores del país tienen un árbol o un terreno de bosque y entonces entran al programa de incentivos forestales. Hay incentivos forestales que tienen que ver con conservación, hay otros incentivos forestales que tienen que ver con aprovechamiento. Pero en esencia, y lejos de entrar a todas las temáticas, ahí está la clave, en consultar a los expertos. Dices, María Isabel, en la práctica no siempre es así. ¿A qué te refieres con eso? En la práctica de... Bueno, en lo que ella nos responde, dice Beatriz. No, perdón, es que se me había perdido la ventana. No te preocupes. Entonces, te preguntaba, ¿a qué te refieres con eso? Con que en la práctica, cuando tú decías lo de las encuestas que deben ser como
basadas en una muestra y que no sé qué tal, pero pues uno sabe que los medios siempre tienen una agenda, ¿verdad? Y que no todas las encuestas son totalmente fidedignas, sobre todo en nuestro contexto. Y Claro. lo mismo va para cualquier tema según la agenda del medio, ¿verdad? O sea, no siempre va a ser, lastimosamente, no siempre va a ser fiel al dato científico o al interés que se tenga, sino más bien va a responder a los intereses de los dueños del medio, ¿verdad? Sí, al final es una empresa. Claro. Pero por eso yo hablaba un poco de la percepción porque eso es lo que provoca al final, ¿verdad? Percepciones. Y hay que tener como un poco de pensamiento crítico a la hora de, pues como tú bien me señalaste, ¿verdad? A la hora de compartir los medios, las notas en redes sociales y ser un poco más, ir más allá, ¿verdad? Preguntar realmente si es realmente mala la tala y ese tipo de cosas que yo no las hice. Y para serte sincera, no siempre uno está como teniendo los pensamientos críticos y las preguntas, ¿verdad? Sino más bien uno está en una sinergia, en una cosa del día a día donde compartís lo que ves y tal vez ni leíste, solo viste la foto y dijiste sí, de plano, ¿verdad? Entonces, Claro. ajá, por eso, pues eso era lo que trataba de decir yo. Ok, gracias, gracias. Bueno, y de hecho, en realidad que como les decía al inicio, esta charla va precisamente en ello, ¿no? Porque yo entiendo en el entorno y el contexto en el que nosotros nos movemos que siempre le vamos a encontrar el pero a todas las situaciones y buscar siempre las complicaciones o tratar de explicar la situación en la que estamos viviendo nosotros en estos países a partir de las carencias que tenemos. Pero, pues bueno, si ustedes están aquí y obviamente están aquí porque están interesados en abordar el periodismo y la comunicación desde esta perspectiva eh, más a profundidad, digamos. Es precisamente porque nosotros no podemos agarrarnos de esas no quiero decir excusas porque no son excusas, pero de esos factores, digamos, para justificar la falta de acción. Porque, digamos, sí es cierto, yo entiendo que la dinámica del día a día nos atrapa, pero siempre hay que tener esa postura crítica ante todo. Siempre hay que cuestionarse todo. Y si no estamos seguros, entonces no compartirlo, porque nosotros ya sea desde nuestro papel como comunicadores, o ya sea desde nuestro papel como miembros de una comunidad, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudios, de trabajo, siempre vamos a tener una influencia. Y ahí es donde está el asunto, porque si nosotros vamos a comparar, está bien, yo entiendo, por ejemplo, no sé, lo del árbol, lo de la tala de los árboles. Nosotros nos vamos a sentir agraviados porque hemos leído y hemos visto infinidad de ejemplos obviamente, la destrucción de los ecosistemas, la degradación de los ecosistemas es la que nos tiene como estamos. Pero no todo, o sea, no todo es blanco y negro. Las cosas todo tiene un área gris y es donde nosotros tenemos que empezar a jugar ese papel. Particularmente en un país como Guatemala, donde más ahora, ¿no? Y más en esta época electoral donde todo es blanco y negro. Entonces, esa es una de las grandes lecciones que nosotros tenemos que tener a partir de estas experiencias que estamos viendo ahora y a partir de que ustedes están con el interés de seguir abordando la creación de sus productos a partir de la investigación. Porque, digamos, nosotros como comunicadores, el fin último es que nos vean. Y ese es así. O sea, ya sea que nosotros estemos en TikTok, ya sea que tengamos un canal en YouTube, ya sea que aparezcamos en un noticiero o trabajemos en un medio de comunicación o seamos parte de un departamento de comunicación institucional. La base, la esencia de nuestro trabajo es que nos vean, que nos consuman. Y entonces nosotros tenemos que primero entender a nuestra comunidad, en dónde estamos parados. Luego, enseñarles a estas personas, en la medida de lo posible, a partir de los contenidos que nosotros creamos, como yo pongo aquí, educarlos de cómo funciona el periodismo. Porque uno de los problemas que existe y el que nosotros siempre nos agarramos, y digo nosotros porque yo también lo hago,
Es venir y decir, bueno, el periodismo tradicional tiene sus intereses y tal, y entonces ellos no informan, pero digamos, eso como todo en la vida tiene sus complicaciones y tiene sus razones de ser. Y una de las posturas por el día a día, digamos, ya sea en el periodismo diario, ya sea en la creación de contenidos institucionales, no hay tiempo. Y entonces nosotros empezamos a asumir que eso es lo que nuestra audiencia quiere. Volvamos al ejemplo de la tala de árboles. La gente está con la cuestión de, bueno, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? Entonces viene alguien y comparte, miren, están talando, entonces viene esto y se vuelve viral, pero no hay una razón de, no hay un dato, no hay un fundamento, no se dice de dónde es, cuándo está pasando, si eso fue ahora, si eso fue no sé qué, si a lo mejor botaron ese árbol porque, no sé, cualquier cosa. Solo lo que estamos haciendo es compartir. Entonces estamos asumiendo que la gente eso es lo que quiere, entonces ahí es donde se genera desinformación. Y luego, pues, es ese compromiso, ¿no? El conocer a nuestra audiencia para venir y, como pongo aquí, devolverles algo. ¿Qué es lo que nosotros podemos devolver como comunicadores? Pues un contenido que esté contrastado, un contenido que vaya a ser de utilidad para las personas. No solo se trata de replicar, por ejemplo, hablando del periodismo político, como decías, Isabel, pues la gran mayoría, ya sea por sus intereses editoriales, ya sea por lo que sea, pues solo son cajas de resonancia. Y yo recuerdo eso en mis primeros años de práctica de periodista, que oía mucho esa expresión, no seamos una caja de resonancia. ¿Y qué significa eso? Que nosotros llegamos, vamos con nosotros, lo que sea, ¿no? El periodista llega, está el político, el diputado, el alcalde, a hablar de lo que sea, y nosotros solo ponemos el micrófono, la grabadora, le grabamos, escribimos nuestra nota acerca de lo que él dijo, pero solo estamos diciendo lo que él dijo. Estamos repitiendo nada más lo que él dijo. Si nosotros ya nos convertimos en periodistas enfocados en la ciencia, no es que nos convirtamos específicamente en un científico, pero también y sí. Porque entonces viene y dice, es que este árbol es rojo. Y uno dice, bueno, sí es rojo, pero ¿por qué? Este río se secó, sí, pero ¿por qué? ¿Es por el cambio climático? ¿Es por la estacionalidad de la región donde se secó? ¿Es porque alguien desvió el río? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir y buscar. Porque si nosotros hacemos, y eso digamos es un poco el problema con el periodismo comunitario que le han hablado, y con las redes sociales pues tuvo un gran boom, que venía la gente y abre su perfil de lo que sea en cualquier plataforma, graba que se secó el río o graba que hay pescados muertos a la orilla del lago, dicen, oh no, están matando, están no sé qué. Y les pongo un ejemplo. En Petén, por el remate hay un río, ahora no recuerdo cómo se llama, les voy a buscar eso, después se los mando. Es un río porque ahí hay aguas azufradas. Entonces, cada año, en la misma época, se mueren los peces porque la cantidad de azufre que se libera por los procesos internos de la tierra y del subsuelo, libera tanto, no sé cuál era la palabra, pero bueno, la cosa es que libera, y entonces se mueren los peces, y la gente lo que hace es que aprovecha y los agarra y se los come. Pero luego este lago, en sus procesos naturales, se vuelve a poblar de peces, y año con año vuelve a pasar. Pero ¿qué es lo que pasa si alguien viene y graba eso en el momento justo en el que empiezan a salir a flotar los peces, lo comparte en las redes sociales, eso lo agarra un medio local y eso lo agarra un medio nacional y se dice, oh no, se está muriendo ese lago, alguien está contaminando? Es desinformación. Entonces nosotros no podemos venir e irnos con la primera. En realidad que el pensamiento crítico de nosotros como comunicadores debe de ser, bueno, estoy seguro que esto es así, no lo estoy, voy a ir a buscar. Si no tengo tiempo, mejor no lo comparto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos nosotros un papel en nuestras comunidades. Y eso tiene que ser lo primero que nosotros tenemos que pensar a la hora de crear cualquier contenido de comunicación, sea para en nuestra postura profesional, pero también en nuestra postura como individuos. Porque entonces, al final, toda esta base de conocimiento que nosotros vamos creando, la vamos compartiendo. Y eso va haciendo que nuestras audiencias y nuestras comunidades, la comunidad donde nosotros somos parte, también empiecen a crear este pensamiento crítico.
Nosotros no podemos venir y asumir que la otra persona va a pensar X o Y a partir de eso. Eso no es nuestro papel. Nuestro papel es crear un contenido lo más útil posible para las personas con las opiniones adecuadas y de una manera entretenida para que lo consuman, ¿no? Para que eso ayude a construir conocimiento. Y entonces, aquí había otro comentario de Beatriz que decía, los periodistas no lo sabemos todo. Por supuesto, esa es la idea y esa es la ventaja que tenemos como periodistas y comunicadores. Que no lo sabemos todo. A mí en la universidad había una maestra, una catedrática que se me quedó toda la vida que decía, un periodista tiene que tener un conocimiento del tamaño de un océano con la profundidad de un dedo. No estoy tan de acuerdo ahora que yo ya me he especializado, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Y por eso, como bien pone aquí Beatriz, hay que consultar a los expertos. El problema, bien lo dices Beatriz, es la inmediatez, porque ahora es una avalancha y con la pandemia, no sé si ustedes lo leyeron en algún lado, la pandemia de la información o la desinformación, porque había tanta cantidad de información acerca del origen del virus, que las vacunas, que si funcionaban, que si no funcionaban. Entonces la gente, todos nos hartamos. Y eso también llegó a contribuir a la desconfianza que existe actualmente en los periodistas. Y en la ciencia en general, porque también hubieron un montón de casos en otros países donde se acusaba a los científicos de ser mentirosos, de estar ay, se me fue la palabra, de estar generando información que no era útil para las personas, pero obviamente, hablando de la pandemia, estábamos viendo una situación que no habíamos vivido nunca como especie, y además, con esta inmediatez con la que vivimos constantemente ahora, se generaba más desinformación y más información falsa de lo que se podía comprobar, porque los procesos científicos tienen eso, son procesos. Es como nosotros como periodistas de investigación. Nosotros no podemos, vuelvo a lo mismo, venir y agarrar un dato y tirarlo, porque no se puede. Ya lamentablemente, pues en tema de elecciones eso pasa en todos lados. Miren lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump. Al final el tema de las encuestas siempre es complicado, pero nosotros, si tenemos la oportunidad, es ayudar y esparcir conocimiento y educar a las personas y decirles, bueno, no es precisamente así, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo nosotros podemos venir y entender o saber qué información va a ser de utilidad para las personas? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es que, como les decía, ¿no? Informarnos. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Si a nosotros nos interesa un tema, por ejemplo, alguien que quería hablar de los manglares acá, me recuerdo, y que no tenía idea de qué son los manglares, de qué son los bosques de mangrove. Lo primero es educarnos. Hay un montón de fuentes donde podemos investigar antes de venir y decir, bueno, entonces yo voy a informar acerca de esto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y en temas de ciencia y de salud, como pongo aquí, pues siempre son temas que nosotros no vamos a manejar. Volvamos al tema del carbono. Si yo no sé de carbono, pues tengo que investigar. Yo le decía a Isabel, por ejemplo, los bosques de mangle capturan el doble o el triple, no sé, yo ahorita no recuerdo, pero capturan más carbono que un bosque continental. Y es por eso la importancia. Y ahora hablan de carbono azul, que la verdad es que todavía no lo he investigado, porque pues, el conocimiento va añadiéndose, ¿no? Pero vamos, nosotros primero tenemos que informarnos bien para que luego nuestras audiencias tengan claro lo que están leyendo. Porque al final dependen de nosotros. Ellos van con nosotros porque están interesados en informarse. Como ponía yo en la diapositiva anterior, no hacer suposiciones sobre la audiencia, se habla mucho de, sí, es que a la audiencia solo le interesan los muertos, las noticias amarillas, el fútbol, bla, bla, bla. Puede ser, pero no solo eso, es como a nosotros, al final, nosotros somos también parte de la sociedad, pero nosotros también consumimos. Entonces, no asumamos
Primero que nada, el tema del cambio climático, el tema del medio ambiente, el tema de la degradación ambiental, el tema de la biodiversidad es algo que nos interesa a todos. No podemos llegar a todas las audiencias porque hay audiencias que tienen un nivel determinado de educación y pueden entender ciertas cosas, y hay otras que tienen otro nivel determinado. Entonces, obviamente, el lenguaje siempre va a cambiar, la forma en cómo nosotros editamos los videos, por ejemplo, si estamos haciendo un podcast, cómo lo vamos a abordar, si vamos a hacer una entrevista con un experto y que trate la manera de hablar de una manera más accesible, digamos. Y bueno, y al final lo que nosotros también debemos, y creo que sirve mucho, es buscar inspiración en las comunidades. ¿Qué es lo que están viendo? Yo, en mi caso, les pongo el ejemplo, yo en Facebook estoy metido en grupos en el lago de Atitlán, en Antigua, porque a veces me preguntan, mira, ¿dónde conseguís tanta información? Pues de esas propias comunidades, porque ahí es donde la gente está compartiendo un montón de información, un montón de ideas, un montón de situaciones. Hay grupos de la zona 1, hay grupos que están hablando de música, están los grupos de pajareros. Entonces, ahí es donde nosotros podemos inspirarnos para decir, bueno, es que a estos les interesan los pájaros. Vale, les interesan los pájaros migratorios, las aves migratorias, porque aves y pájaros a veces no son lo mismo, ¿verdad? Pero entonces eso, o un grupo en TikTok, porque bueno, ya la verdad que no tengo TikTok, pero yo sé que ahí hay como grupos ahora, o en Instagram, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que la gente está consumiendo? Porque entonces así nosotros podemos venir e indagar qué es lo que realmente les interesa para crear esos contenidos, o al menos inspirarnos en esos intereses de esas personas para venir y decir, bueno, ahora la tendencia es que no sé, se está usando la canción X, o la tendencia es que se está hablando de las inundaciones, o qué sé yo. Al final ahí hay mucha información que puede ser de utilidad para nosotros, que nosotros la tenemos que aprovechar. Es información que no la tenemos que buscar constantemente para poder crear nuestros contenidos. No sé si hasta aquí alguien querrá compartir algo, alguna experiencia, alguna pregunta. No sean tímidos. Yo sé que tienen ahí inquietudes. ¿No? ¿Nadie? Después Bueno, no me van a decir. tal vez si me atrevo a hacerte la pregunta cuando tú decís que tenemos que tener claro qué es la información que la gente necesita saber. Por ejemplo, en el tema de la resiliencia costera, en el tema de Monterrico, que es lo que yo entiendo que es nuestro objetivo aquí, pues me surgen varias dudas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuál sería nuestro público objetivo? Digamos, ¿a quién queremos llegar con todas estas, con esta red, ¿verdad? Y luego, a partir de tener claro eso, yo podría tener mayor claridad de qué necesitan ellos saber, ¿verdad? Pero tal vez por ahí van mis dudas. Ok, bueno, en este caso en particular, digamos, como esto es un ejercicio, obviamente, y por ejemplo, lo vamos a publicar en Viatori. Viatori está dirigido no solo al público en Guatemala, sino está dirigido a público regional, Salvador, Honduras, nos leen bastante. Pero básicamente es a personas que están interesadas en los temas climáticos, en los temas ambientales, en los temas de participación comunitaria. La idea de elegir a quiénes o determinar, digamos, a qué público nosotros vamos a dirigir, pasa no tanto por ponerle una cara, digamos, sino por entender qué tipo de información desde nuestra perspectiva es la que es necesaria compartir. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé en el tema de periodismo ambiental, hablaba mucho de aves, porque así fue como yo empecé en el tema del periodismo ambiental. Pero conforme fue pasando el tiempo, entonces empecé como a leer más informes, empecé a leer más cosas, me empecé a enterar de más situaciones que están dando acá. Entonces, nosotros aquí tenemos una gran ventaja como comunicadores, y es que nadie sabe nada. Entonces, nuestro público objetivo es todo. Obviamente desde la plataforma donde lo vamos a compartir, o desde el espacio donde nosotros nos movemos profesionalmente,
eso ya nos va a dar a nosotros una idea de qué tipo de personas son las que nosotros estamos alcanzando, porque si nosotros vamos a venir y vamos a escribir, por ejemplo, para la gente en la zona costera, pues entonces no sería publicarlo en Viatori, porque ellos no acceden a Viatori o a cualquier otro medio. A lo mejor con ellos podría ser llevarles un trifoliar o poner un afiche, por ejemplo, que también son productos de comunicación. Si hay aquí diseñador o diseñadora, pues lo sabrán. Pero digamos que eso no es tanto lo que conlleva el elegir a las audiencias como tal, sino saber o tener más o menos una idea de qué tanto pueda conocer o no las personas acerca de un tema particular, por ejemplo, el tema marino costero. Vuelvo al ejemplo de la persona que me mencionaba la vez pasada, que no tenía conocimiento mucho o cero conocimiento del sistema, del ecosistema manglar, pues ahí está su historia. O sea, desde su perspectiva, desde su manera de contar las cosas, desde su manera de interpretar todo, a partir de ahí ya puede crear una historia para sus propias audiencias, ya sea, insisto, para sus redes personales o para sus redes profesionales. ¿Por qué? Porque aquí Norma no me dejará mentir, el tema de los manglares es un tema que se divulga constantemente desde CONAP, pero aún así, gente como, y no recuerdo el nombre de ella y lo lamento, no sabe nada. ¿Por qué será eso? ¿Será porque no se hace información? ¿No se genera información? ¿O será porque los medios que se utilizan para difundir esta información no tienen el alcance adecuado? Yo me voy por la segunda opción, porque la información se genera y se genera desde un lenguaje bastante fácil de entender y que se puede compartir perfectamente. Pero luego ahí tenemos nosotros otro problema, la confianza en la institucionalidad del país. Porque nosotros venimos y decimos, bueno, CONAP o INAP o INGUAT o lo que sea son del Estado. Entonces no creemos en ellos. Está bien, está bien. Y eso ya puede llevar un montón de cosas, ¿no? Pero la información sigue estando ahí y si nosotros, vuelvo a lo anterior, si nosotros no creemos que ellos están dando la información como deben de darla, pues lo investigamos. Y así como yo he hecho varias historias y varios artículos y varios videos y lo que sea del ecosistema manglar, no sé si alguna de ustedes, que no lo creo, ha visto todo eso que yo he hecho, pero eso no hace que sea inútil. Lo han visto personas en las redes a las que yo llego, en las audiencias a las que yo tengo alcance, pero entonces puede ser que tú, María Isabel, o tú, Beatriz, o tú, Fernando, puedan crear un contenido, un material relacionado con la misma temática, porque nadie los... No sé si me explico, no sé si te respondo ahí tu pregunta. Sí, gracias. Y bueno, estos temas, como bien lo decías, Isabel, técnicamente, o son muy técnicos en realidad, son muy técnicos. Pero entonces nosotros tenemos que ahondar en ello, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, al punto de toda esta conversación, es que nosotros somos los que tenemos que educarnos primero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Accediendo a las fuentes. A veces leer un informe, y sin el a veces, leer informes, leer papers, leer todos estos artículos científicos, es extremadamente complejo, hay muchas palabras que no se entienden y digamos, yo que me dedico a esto, pues obviamente si no entiendo algo lo puedo ir a googlear y tal, no sé qué, entonces yo tengo tiempo para ello. Pero como bien lo han dicho, ¿no? A veces no lo hay ese tiempo. Entonces, la mejor manera es acceder a las fuentes, que en realidad la creación de esta red no es una red para compartirles dentro de la red, digamos, nuestras publicaciones o nuestros contenidos, sino más bien es una red donde nosotros vamos a apoyar en los expertos a decir, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge y no sé nada acerca del carbono azul. ¿Hay alguien aquí que me pueda ayudar a explicarlo? Entonces ahí va a haber alguien, va a decir, bueno, sí, hola, yo soy ingeniero forestal y te puedo explicar.
O, hola, yo soy, no sé, Norma, y aquí tenemos expertos forestales, y entonces te pueden ayudar a explicar. Esa es la razón de esta red. Y entonces, ahí es donde nosotros hablamos mucho de traducir el contenido, y creo que lo hemos hablado en estas charlas que hemos tenido, que nosotros somos los traductores de esa información para el público en general. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a las comunidades locales, ¿no? Si ellos ven un contenido que tiene, y no solo ellos, la verdad es que la gran mayoría de nosotros vemos un contenido que tiene muchos términos técnicos que nosotros no entendemos, pues nos vamos a ir porque no lo vamos a entender. Entonces es una información que no nos sirve. Y todos, absolutamente todos los que consumimos información, es decir, todos, siempre vamos a buscar una información que nos sea de utilidad, que sea práctica para nuestro día a día. Que está bien hablar del carbono azul. Pues sí, está muy bien. Pero ¿cómo le sirve eso a Chonita, o a Pedro, o a Juan, que son albañiles, que son tortilleras, que son amas de casa, que son secretarias, que no les sirve de mucho porque no lo van a entender, no van a saber cómo aplicarlo? Y quería mencionar algo con toda esta conversación que teníamos ahora, Isabel, que mucho de este activismo actual, ambiental, se ha dado precisamente por la difusión de contenidos de manera masiva sin contrastar esa información. Porque obviamente si nos están diciendo a nosotros que el calentamiento global y en 10 años la temperatura va a subir un grado y eso va a tener un impacto en el aumento de los océanos y que se están perdiendo 1 millón de especies en todo el mundo, y entonces, eso nos va a asustar a nosotros. Y yo recuerdo que alguien me decía hace unos años, me decía, mira, es que a mí no me gusta leer nada de noticias ambientales porque me deprime. Entonces prefiero no leerlo, prefiero no consumirlo. Y entonces yo le decía, mira, eso es como que vos tengas un dolor en el costado, que tengas todos los síntomas de que a lo mejor podrías tener un tumor cancerígeno, pero como te asusta que te digan que tenés cáncer, no vas a ir a indagar y no te vas a informar acerca de cómo tratarlo. Entonces, eso es un peligro. Ese es un peligro donde nosotros tenemos que jugar un papel importante. Porque, ¿por qué? Porque entonces si nosotros venimos y ponemos todo esto, bueno, estamos perdiendo y tal, hay que ponerlo. Por eso yo siempre digo, desde que estoy en esto, que la denuncia es esencial. La denuncia es esencial porque a partir de esa denuncia, a partir de esa carencia, es que estamos como estamos. Y nosotros tenemos como comunicadores, como periodistas, también tenemos esa responsabilidad, ¿no? De contar la verdad. Pero la gran diferencia entre ese periodismo tradicional y el periodismo de investigación de ciencia es hablar de soluciones. Y es eso lo que nosotros vamos a ir a ver ahora en esta gira, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones que están aplicando? ¿Que son suficientes? No, nunca van a ser suficientes. La cantidad de problemas siempre va a ser mucho mayor que la cantidad de soluciones que están implementando, porque las soluciones llevan tiempo y a veces no funcionan. Les pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando me enteré de cuánto se invierte en Guatemala, no sé si lo saben, algunos lo sabrán, del Producto Interno Bruto. No, y digo Guatemala porque estamos aquí, pero podemos hablar de Guatemala, El Salvador. Ahí tengo yo una nota que les puedo compartir igual. En investigación y ciencia. Aquí en Guatemala es el 0.04% del Producto Interno Bruto, o sea, es nada. Entonces yo recuerdo cuando yo leí eso, decía, yo no me voy a enfocar en el 0.04%, o sea, eso no es nada. Mejor enfoquémonos dónde está todo eso, o por qué no se está invirtiendo en esto. La denuncia constante. Pero ¿qué se hace con ese 0.04%? ¿Qué se hace con ese presupuesto que instituciones que están en el tema del manejo y administración de los recursos naturales hacen con ese dinero? Ahí hay soluciones. Ustedes, por ejemplo, van a Atitlán, al lago de Atitlán. El lago de Atitlán, la cuenca de Atitlán es una zona protegida. Y eso está bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Quién maneja eso? CONAP. Bueno, entonces ya tenemos algo.
¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo están funcionando las cosas? ¿Cómo lo están administrando? Y ahí podemos hablar de Atitlán, podemos hablar también de Río Dulce, que es otra zona que es protegida, y así hay, no sé si estoy actualizado, pero creo que van como 340 áreas protegidas. Algunas son privadas, otras son públicas. Ahí está el CIGAP, ahí pueden acceder ustedes a información. Entonces, ahí está la clave. ¿Cómo nosotros vamos a andar en esa ciencia? ¿Y por qué? Para compartir soluciones. Porque entonces ahí ya nosotros podemos, con conciencia, venir diciendo, nosotros estamos creando este contenido para que la gente, 344 áreas protegidas, gracias, no estaba tan mal. Para que la gente pueda saber cómo ser parte de estas soluciones. Y como les decía, ¿no? Como en cualquier otro tipo de periodismo, hay que contrastar la información y no replicar lo que una fuente dijo. En tema de periodismo de ciencia también hay esta cuestión de la opinión científica y la información científica. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Que vengo yo y quiero saber acerca del carbono azul. Entonces voy con un ingeniero forestal que leyó el paper de, no sé, de Juanito de los Palotes. Y entonces va a venir este ingeniero forestal y va a interpretar lo que Juanito de los Palotes investigó y plasmó en su artículo científico, pero al final no es la información, es la opinión científica de este ingeniero forestal. Yo tengo la oportunidad de acceder y platicar con Juanito de los Palotes, que ya me dé la información porque él tiene los datos, tiene toda la información que él recopiló para hacer ese paper. Genial, no siempre se puede, pero yo sí les digo, se puede. Ahora, por ejemplo, ustedes se meten a un paper y ahí aparece el nombre de la persona, a veces aparece el correo y uno puede escribir. A veces te responden, a veces no te responden. Pero podemos intentar. Y esto, ¿no? El periodismo de ciencia no se basa solo en el uso de datos y lenguaje técnico, sino también en la practicidad de la información, que era lo que les decía yo antes, ¿no? Ya nosotros tenemos que leer e informarnos de todo lo que sea posible acerca de un tema en particular, carbono azul, para luego venir y decirle a la gente cómo pueden ser parte de la solución para proteger lo que ya tenemos, porque también eso es una cosa que nosotros, ya sea como periodistas, ya sea como ciudadanos normales, comunes, hacemos, ¿no? Y no sé si recuerdan, lo decía Bianca la otra vez, se tenía la idea antes, hace no mucho, que la protección del medio ambiente pasaba por no tocar esas zonas naturales. No se puede hacer nada con ellos, dejémoslo ahí porque si eso no se toca, entonces se va a preservar para las 1000 generaciones siguientes. Pero eso no es enteramente cierto, porque como les decía al inicio, todo está interconectado. Nosotros los seres humanos, por mucho que haya gente que diga odio a los seres humanos, entonces está odiando a sí mismo porque esa persona no es marciana, ni es venusiana, ni vive en el sol. También ser humano no podemos decir odio al ser humano porque nosotros somos parte de todo el ecosistema y muchas veces el impacto no solo es negativo. Y es ahí donde la importancia de la participación comunitaria en estas zonas naturales, porque la interacción de ellos es tan esencial como la interacción entre la vida silvestre. Entonces, ahí es donde está la clave de cómo crear estos contenidos. Yo ya sé cómo funciona el tema del carbono, de la captura de carbono, pero eso no le va a servir a la gente. Sino cómo puedo, sabiendo todo esto, yo ya me nutrí de todo eso, yo ya puedo abordar con las comunidades, preguntarle, mire, ¿y usted cuánto manglar tala? ¿Para qué lo usa? Ah, pues lo usamos para hacer nuestras casas. Ah, pues lo usamos para hacer los ranchos de Salvador Gaviota y lo que sea. ¿Está regulado? No lo sabemos. En teoría sí. En teoría sí. Bueno, de hecho sí lo sabemos. Sí está regulado. Pero obviamente hay muchas fallas en nuestro sistema y hay una sobreexplotación de los recursos. Entonces ahí es donde está todo eso. ¿Cuál es la solución? Bueno, entonces venir e ir con las instituciones adecuadas, con las ONGs, ya uno va creando como su historia a partir de todos estos conocimientos. Y no solo tiene que ver con el tema ambiental, como les decía la otra vez,
no necesariamente tenemos que hablar de esto, ¿no? Del carbono azul. Podemos hablar de, por ejemplo, hay una historia que a mí me gustaría hacer desde hace muchos años. No tiene nada que ver con medio ambiente, pero al mismo tiempo puede ser que sí. Siempre me interesó saber el tema de la salud de las tortilleras. No sé si alguien lo ha pensado, pero las mujeres que hacen tortillas todos los días están todos los días, todo el día, paradas frente a una fuente de calor constante. Y yo supongo que esa radiación que ellas están obteniendo constantemente de eso les afecta a sus órganos, ¿no? Y sería interesante investigar su salud. Después de 20, 30 años de hacer tortillas, eso tiene un impacto en sus órganos, no sé, cualquier cosa. Entonces, les digo, hay ciencia en todo, ¿no? Hay ciencia en todo. Y pues bueno, eso básicamente, yo lo único que quería, como les dije, era pues compartirles que principalmente, y sé que tenían dudas ustedes de cómo ir creando las historias para este ejercicio, pero también para lo que ustedes hacen profesionalmente, es informarse. Es informarse y buscar inspiración en los lugares más insospechados que a lo mejor ahora lo ven y es como ver, no sé, oír una mosca pasar. En todos lados podemos encontrar una historia que tiene un impacto en nuestras vidas. Y a partir de eso, de esa idea que nosotros tengamos, de ese dato que nosotros vimos, de ese tweet, de esa imagen, como hablábamos de la tala de los árboles, investigar y saber si eso puede ser un contenido que le pueda interesar a las audiencias a las que nosotros llegamos, ¿no? Pues básicamente es eso, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta. ¿Alguna experiencia? ¿Algún chiste? ¿No? Bueno. Esta vez terminamos pronto. Yo me gustaría, aprovechando, contarles qué es lo siguiente que nos toca a partir de esta beca. Lo siguiente es la visita a campo, que la vamos a hacer la próxima semana, el sábado 3 de junio. María, que fue la segunda bióloga que nos platicó la última vez, pues como les decía, ¿no? Ella está trabajando una serie de programas y de proyectos ahí en el área de Monterrico, Hawái. Entonces ella nos va a ayudar. La idea es que vamos a llegar primero al SECOM en Monterrico y vamos a hablar con algunos comunitarios ahí para que ustedes puedan entrevistarlos, puedan conocer sus experiencias, los trabajos y los proyectos en los que ellos están involucrados, sus inquietudes, que aprovechen como para salir de muchas dudas de las que puedan tener a partir de todas estas conversaciones. Y luego iríamos a una comunidad que se llama Las Mañanitas, donde también hay pescadores, mujeres y hombres que están en estos proyectos de administración de los recursos naturales en esta zona. Entonces, yo ahorita estoy hablando con una colega ahí en el INAP para ver si ese puede ser el punto de partida. La idea es salir alrededor de las 5 de la mañana, porque el INAP, que está por ahí, por el museo, por los museos ahí en la zona 13, porque ahí podríamos dejar nuestros carros, es un parqueo bastante grande. Yo mandé ya la solicitud en esta semana, estamos esperando de la respuesta. Si no, pues ya les contaré en algún punto. Si no nos dan chance ellos, pues vamos a tener que nos vayan a dejar o irnos en Uber o no sé, ya lo platicaremos. Pues la idea es irnos de aquí a las 5 de la mañana para estar ahí en Monterrico alrededor de las 9 de la mañana, platicar con estas personas, ya dependiendo de si, por ejemplo, alguien quiere hacer fotos o va a grabar videos, pues vamos a darle chance de que produzcan todo lo que tengan que producir y volver pues, al terminar ello, ¿no? Yo estoy pensando que puede ser después de almuerzo o no sé, ya dependerá mucho de nuestra agenda y de lo que hagamos y de qué tanto nos tomemos el tiempo para estar con las personas ahí. Volveríamos aquí alrededor de las
no sé, 6, 7 de la noche. Y ahí terminaríamos ya, digamos, estos encuentros que tenemos. Ya sería el tiempo de empezar a producir los materiales. Yo les digo de una vez, pues no se preocupen, en realidad, obviamente lo que buscamos con esta beca es que los materiales que se produzcan sean lo más profesionales posible, lo más investigado posibles para que tengan una utilidad, ¿no? Pero, como les decía, no necesariamente tiene que ser algo súper técnico, puede ser, como les repito, ¿qué es un ecosistema manglar? ¿Por qué es importante? Y me gustaría que buscaran un enlace acerca de algo que tenga relación con ustedes para que no repitamos, ¿no? Porque pues, en Viatori hemos publicado bastante al respecto. Yo voy a tratar la manera como de juntar lo que he publicado yo ahí para que ustedes sepan de lo que se ha platicado y entonces puedan encontrar un ángulo distinto. Puede ser les decía la otra vez, puede ser una galería de fotos, puede ser un video corto para las redes de Viatori, puede ser podcast, como decía alguien acá, unas entrevistas en radio, puede ser lo que ustedes consideren. Y la idea es que los publiquemos a partir de la segunda semana de junio para que ya al final de junio, que es cuando termina este programa, este programa, pues ya estemos todos. Si en algún momento pues es un material que requiere de mayor tiempo, porque se decidieron a investigar más, igual lo podemos platicar, no hay ningún problema, pero básicamente sería eso. Entonces, en ese sentido, no sé si tienen alguna duda, no sé si todos los que estamos aquí ahorita adentro vamos a ir a la gira o no sé si me confirman, tal vez me pueden levantar la mano o me pueden decir. ¿Sí? Sí, lo lamentamos, Mafer. Nos hubiera gustado que estuvieras ahí, Mafer, que es la que es de México, pero vas a estar en espíritu. Bueno, entonces tenemos a 5. Bueno, yo igual les voy a transmitir ahí por el correo los detalles. Esto ya se los voy a poner bien detallado para que tengamos ahí el itinerario. María me está ayudando con esto. Y pues en esencia es eso, básicamente. Agradecerles nuevamente. Esto ha sido una gran experiencia para mí en realidad porque pues ya tenemos tiempo de platicar, ¿no? Pero en realidad yo cuando empecé en esto del periodismo ambiental, obviamente aquí en Guatemala no hay mucho. Habemos algunos cuantos, muchos de las personas o de las historias que se han hecho de medio ambiente han sido por periodistas extranjeros y mi interés en realidad es principalmente que sean las personas locales de acá de este país las que puedan formarse e interesarse por compartir lo que tenemos aquí en nuestro país, porque es nuestro país y muchas veces cuando vienen periodistas de otros países pues tienen siempre una percepción, uh, no vamos a decir errónea, pero sí tienen una percepción un poco sesgada muchas veces por lo que pasa en nuestros países, en esta región, el tema de la violencia, el tema de la migración, el tema de la corrupción. Y yo siempre digo, ¿no? Y cuando yo hago aplicaciones a todos estos programas, yo siempre pongo eso, ¿no? Que al final sí es cierto todo eso, no solo pasa aquí en Guatemala y Mafer nos puede hablar también de México, ¿no? Que también pasa en México, pasa en toda Latinoamérica, pero no solo somos eso y ese 0.04% del Producto Interno Bruto que se invierte en la investigación y en la ciencia, en el medio ambiente, pues hay que investigarlo y merece la pena en realidad darlo a conocer. Bueno, Gustavo, en realidad a todas las personas que no puedan ir, pues al final estarán en espíritu. La idea es que puedan participar, pero si no, pues los lamentamos mucho. Igual la idea es esto, no es solo parar acá, como les repito, no es solo parar acá, sino que esto lo hagan siempre porque es necesario. A mí me gusta mucho esta temática, hay mucho por contar, pero pues
por más que si en el futuro hay periodistas y comunicadores que se dediquen a lo mismo, y lo decía Martín en la otra vez, no se crea más competencia y obviamente los recursos no son tan abundantes, pues yo prefiero 1000 veces que hayan 10 periodistas y comunicadores y escritores que se dediquen a hablar acerca de estos temas que solo yo, porque todos tenemos visiones distintas, todos tenemos enfoques distintos y en realidad que esa es la idea. Entonces yo igual les agradezco muchísimo que hayan participado en esto, que estén con ese interés en realidad y que no pare acá, ¿verdad? La verdad es que esa es la idea, que no termine aquí y pues, yo estoy a la disposición de ustedes por cualquier duda, por cualquier sugerencia, por cualquier inquietud. Si quieren trabajar juntos, pues hagámoslo. Quieren que apliquemos algunas de todas estas oportunidades que ya les he empezado a compartir, pues hagámoslo. Ya sea desde el periodismo, ya sea desde lo institucional, ya sea desde donde sea que estemos en realidad. Yo, pues, les digo eso, hagámoslo, hagámoslo. No permitamos, como hacemos muchas veces en nuestro país, que empieza un proyecto y una vez se termina y ahí se acabó y se nos olvida, ¿no? Entonces, yo me voy a hacer cargo de seguirles recordando ahí en el grupo, ¿no? De esto, ¿no? De compartirles cosas. Salen muchas oportunidades, pues a mí me parece genial que la gran mayoría de las que están acá son mujeres, porque las mujeres particularmente creo que necesitan involucrarse más en estos temas porque la educación es esencial y las mujeres en este país han sido, bueno, en todos, ¿no? Han sido excluidas y tienen un montón de cosas que ustedes sabrán mejor que yo, obviamente. Pero hay muchas oportunidades para mujeres, hay muchas oportunidades para contarlo desde la perspectiva de las mujeres. Entonces, pues ahí está, o sea, solo es de entrarlo. Como una pequeña anécdota, les quiero contar que yo en el 2018, a mí me invitaron para un foro que hubo en Petén de las comunidades forestales ahí, y ahí conocí a una chica francesa que iba de parte de la agencia F. Y para quienes no saben, pues la agencia F es la agencia de noticias española, y yo recuerdo cuando empecé en el periodismo que siempre era como el afán de ser parte de una agencia porque pues, eras internacional, ¿no? Pero siempre pues, surgió la duda de cómo entrar en un espacio así. Entonces, recuerdo que en uno de los almuerzos me puse a platicar con ella, me contó su historia y básicamente pues ella no era periodista, no es periodista, que ella solo tenía el interés de venir a conocer y quería como estar en contacto con las comunidades. Solo escribió un correo y pues le dijeron que sí y llegó. Entonces dije yo, ¿en serio? Le digo, ¿solo así? Sí. Y a mí eso me inspiró para escribir mi primer correo al país. Me presenté, dije, hola, soy Jorge Rodríguez, soy un periodista basado en Guatemala, y pues no sé si les interesa que les mande propuestas, y así empezó mi carrera internacional. Yo ahora, por dicha, pues he publicado en varios medios internacionales, nunca me voy a vanagloriar de que soy el mejor y tal, porque no es cierto, es solo cuestión de intentarlo. Y de saber que el no es parte de todo este proceso. Gracias a intentarlo, pues se nos dio la oportunidad de tener este espacio y pues se lo repito, ¿no? Espero y me gustaría muchísimo de que esto no quede aquí, de que sigamos creando contenidos, ya sea para audiencias masivas, ya sea para audiencias pequeñas, pero que es importante esparcir todo este conocimiento. Entonces, les agradezco muchísimo y espero que todas las personas que puedan estar en la gira, pues de ahí nos saludaremos, nos abrazaremos. Creo que alguien iba a cumplir años cerca de esa fecha, no recuerdo. Pues vamos a celebrar su cumpleaños y básicamente pues divertirnos, ¿no? Porque al final eso también son las giras, ¿no? Entonces, no sé si pueden abrir sus cámaras, si están en disposición para hacer una última foto y pues aquí pondríamos el punto final a estas charlas que han sido parte de nuestras últimas semanas. Jorge, una duda antes de lo de la foto. ¿Para ir a la gira nosotros llegamos para allá o hay como un transporte o cómo sería esa logística? No, sí nos vamos a ir en un bus. Lo Ah, ok. contrató Norman. Ah, va. Y tú nos vas a mandar más detalles. Yo le voy a mandar todo el detalle ya cuando tenga definido. Ya tenemos el bus. Espero que sea del agrado de Norma. Les voy a contar lo de Norma. Lo que pasa es que, bueno, fue el año pasado, fue, ¿verdad?
bueno, fue una gira que organizó CONAP y pues yo en mi crónica pues puse que el bus era incómodo, pero es que a ella no le gustó, pero que yo iba muy incómodo en el bus, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Va? Entonces, la última vez me lo estaba ahí recordando, pero entonces le dije, vaya, ahora vos me vas a poder juzgar a mí. La nota estaba tan bonita, interesante, pero empezaba con eso, así como, ay, no, ya predispuesto a que todo iba a estar malo. No, no, pero nada que ver. Pero bueno, entonces, no sé si los demás pueden abrir sus cámaras. Y así hacemos la fotita. Nos falta Gustavo. ¿Puedes, Gustavo, o no te es posible? Ahí estamos. Perfecto. Pues nada, entonces, a enseñar la mazorca a todos. Ahorita les voy a decir, permítanme que... Bueno, ¿listos? 1, 2 y 3. ¿Papá? Ahí estamos. Pues, muchas gracias nuevamente. La verdad es que de corazón les agradezco mucho haber sido parte de esta experiencia. Yo espero realmente y me voy a dedicar muchísimo, muchísimo a que no sea la última. Y pues si ustedes tienen conocidos y gente que quiera participar en estos espacios, pues ya saben, ahí está Viatori y pues nos veremos a la próxima. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias a ti, Jorge, por todo. Gracias. Gracias, gracias por todo, muy amable.